Muy bien, acá ustedes ven lo que es el ciclo de la mujer durante esos 28 días. Arriba ven cómo varía la estructura del ovario, cómo van modificándose los folículos a lo largo, cómo el folículo madura, libera el óvulo, después se transforma en un cuerpo lúteo y después se degenera para ser un cuerpo albícano. Otra cosa también que los médicos estudian mucho cuando quieren ver si sus pacientes ovulan, es decir, pacientes que tienen trastornos menstruales, una de las cosas que el médico hace es medir la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la progesterona aumenta la temperatura corporal. Entonces, para saber si la mujer ovuló y empieza a producir progesterona, lo que el médico va a hacer es pedir que se mida la temperatura corporal. Abajo ustedes tienen cómo varían las hormonas a lo largo del ciclo. El ciclo comienza a medirse el primer día de la menstruación de la mujer. Ahí hablamos de fase folicular. Ovula y pasamos a la fase lútea. ¿Qué ocurre en la fase folicular? Bueno, los folículos van a recibir el estímulo de la FSH y la LH, básicamente de la FSH. ¿Qué va a hacer la FSH? Crecer el folículo y sintetizar y liberar estrógenos. En la primera fase, nosotros vamos a ir viendo que básicamente lo que aumentan son los estrógenos. El representante más importante de los estrógenos, que son varios, es el estradiol. Entonces, lo que ven en azul, ahí ven cómo en la primera fase, en los primeros días, hay un aumento de estrógenos. Si se fijan, la progesterona que está en negro, durante todo lo que es la fase folicular, la progesterona está baja. Respecto al FSH y la LH, acá en este gráfico no se ve muy bien, pero aumentan durante la fase folicular. Muy bien, ¿eso cómo se ve en el útero? En el útero lo que se va a ir viendo, primero, una vez que la mujer va saliendo de la menstruación, es que comienza el endometrio, la parte más interna del útero, la que da la luz del útero, comienza a crecer, también bajo el influjo de los estrógenos. Muy bien. Cuando nos vamos acercando al día 14 del ciclo, estos estrógenos que ya están, y básicamente el estradiol, que ya está a niveles importantes, llegando al día 14, ¿qué es lo que van a hacer a nivel de la hipófisis y del hipotálamo? En vez de ejercer el feedback negativo, ahora van a ejercer un feedback positivo. Y ese estímulo positivo que hace el estradiol en la hipófisis principalmente genera un pico de LH, pintada de verde. Entonces, este pico de LH es el responsable de la ovulación. ¿Qué es la ovulación? La ruptura del ovario y la salida del óvulo. Para que se dé la salida del óvulo es necesario, primero, un pico de estradiol, que es el que hace el feedback positivo. Segundo, un pico de LH. Cuando se da el pico de LH, se da la ovulación. Sale el óvulo. ¿Y qué ocurre con las hormonas? Bueno, fíjense ustedes. FSH y LH bajan. Estrógenos bajan inmediatamente después de la ovulación, pero después se mantiene como en una meseta en toda la fase lútea.
Pero lo más importante de la fase lútea es el aumento de la progesterona. Por eso, cuando el médico quiere saber si su paciente está ovulando, lo que pide al laboratorio es el dosaje de la progesterona. ¿Cuándo? En fase lútea. ¿Cuándo? Aproximadamente en el día 20 o 22 del ciclo. Por eso es tan importante cuando ustedes están estudiando hormonas ováricas, las condiciones preanalíticas. ¿Qué significa esto? Nosotros, FSH, LH y estrógenos, las medimos en fase folicular temprana, es decir, mientras la mujer está menstruando. Después, para saber si la mujer ovuló, medimos progesterona entre el día 20 y 22. Entonces, cuando ustedes están estudiando a la mujer desde el punto de vista hormonal, tienen que explicarle a la paciente que tiene que venir 2 veces al laboratorio. En fase folicular temprana vamos a medir FSH, LH y estradiol, y en fase lútea vamos a medir progesterona. Acá nuevamente, cómo es el ciclo menstrual. Y tenemos FSH, LH, ahí ven, lo que es importante, los estrógenos aumentan en toda la fase folicular, la FSH aumenta, después baja un poco, pero en general podemos decir que en la fase folicular la FSH va aumentando justamente porque es la que permite el desarrollo de los folículos. Cuando estamos llegando al pico ovulatorio o en lo que se llama también la fase ovulatoria, vamos a ver el gran pico de LH, el pico de estrógenos. En general, tengan en cuenta, y acá no está muy bien dibujado, el pico de estrógenos es previo al pico de LH, por horas nada más. Pero primero hay un pico de estrógenos, después el pico de LH y ahí se da la ovulación. Y en fase lútea el aumento de la progesterona. Entonces, nuevamente pregunta de parcial, ¿cuándo mido las hormonas en la mujer? Tengo que medir FSH, LH y estrógenos en el día 5 aproximadamente, es decir, cuando la mujer está menstruando. En esta etapa, en la fase lútea, es cuando se da la preparación para la ovulación, el crecimiento de los folículos, la gran cantidad de células que lo rodean, las células de la granulosa y las células de la teca, que son las que van a producir finalmente estrógenos y progesterona. En la fase folicular también hay producción de progesterona, ojo, las dos se producen, pero la progesterona en bajas concentraciones. Acá ven el pico ovulatorio, esta es la ovulación, ahí ven cómo el folículo se rompe el ovario se rompe, el folículo sale, y ahí adentro ven el óvulo. Lo que dice acá huevo es el óvulo. Muy bien, ¿y qué ocurre durante la fase folicular? Sobre la fase lútea. Bueno, básicamente va a haber un aumento de la progesterona. Ahora, una vez que el óvulo sale, este es el concepto, el óvulo sale del ovario. Si en las trompas se encuentra con el espermatozoide, ahí se va a dar la unión del óvulo y el espermatozoide y forma lo que se llama el cigoto. Sí, ahí se produjo la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Cuando se forma esta célula viaja por las trompas y llega al útero y anida en el útero. Si esta mujer entonces queda embarazada, nosotros ¿qué vamos a ver? Que es lo que ustedes ven en este gráfico. Fíjense en la segunda
digamos, después del pico ovulatorio. ¿Qué ven ustedes? Ustedes ven que los estrógenos aumentan, es decir, eso es una característica, durante todo el embarazo los estrógenos aumentan. La progesterona aumenta todo el embarazo. La FSH y la LH se mantienen muy bajas, y acá aparece una nueva hormona que es la gonadotrofina coriónica humana, que es la con la cual nosotros en el laboratorio diagnosticamos embarazo. La aparición, el aumento de la beta-HCG es lo que nos está diciendo que la mujer está embarazada. Muy bien, acá ustedes ven cómo se da el proceso de la fecundación. Uno y solo uno de los espermatozoides logra atravesar la membrana pelúcida, entra al ovocito y une sus núcleos. El núcleo del espermatozoide se une al núcleo del ovocito y dan lugar a esta nueva célula llamada cigoto. Ustedes imagínense que de la unión de dos células, del óvulo y el espermatozoide, cada una tiene 23 cromosomas, por eso el cigoto tiene la cantidad completa de los 46 cromosomas. Se va a formar una célula y de esa célula se va a formar un nuevo ser humano completo. ¿Qué es lo que va a ocurrir si se produjo la fecundación? Bueno, esta célula se empieza a dividir. Se divide, sufre mitosis, mientras todo esto ocurre, mientras viaja por la trompa de Falopio, entra al útero y anida. ¿Qué es? La célula, acá ya es un grupo de células. Cuando llega al útero, ya es un grupo de células, no una sola. Ahí se denomina mórula o blastocisto. Y se mete en el endometrio y ahí comienza a desarrollar este nuevo ser humano.